Bueno, pues buenas tardes, Gabriela. Buenas Antes de nada, tardes. te queríamos agradecer que hayas participado en nuestro pequeño proyecto para la asignatura de Prácticas Literarias en la de la Información. Así que muchísimas gracias. Un placer. Eh, vale, esta entrevista va a constar de dos partes. Una primera parte que había pensado preguntarte más acerca de tu experiencia como escritora, la literatura, etcétera. Y una segunda parte ya más centrada en tu novela El Comensal, de 2015. Ujú. Vale, entonces empiezo. Bueno, antes de nada, me llamó bastante la atención que no eres licenciada en Filología Hispánica, o sea, tú te formaste en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas y después hiciste un máster en Marketing en la Universidad de Nueva York, si no me equivoco. Sí, estudié empresariales, en Derecho no, o sea, solo empresariales, Ujú. licenciatura en ADE. Ujú. Vale, y entonces mi pregunta es, ¿cómo llegas al mundo de la escritura, no? O sea, supongo que si no estudiaste nada relacionado con el mundo de la literatura, a lo mejor no era una opción en tus planes futuros el ser escritora, ¿no? Entonces, un poco que nos contaras cómo surge esto de escribir. Pues a mí me gustaba escribir muchísimo desde pequeña, entonces para mí era como parte de mis juegos, ¿no? Un juego que me gustaba mucho hacer, por ejemplo, era inventarme cuentos y luego que vinieran mis amigas a casa y representarlos como si fueran obras de teatro. Entonces, siempre estaba como muy asociado a lo lúdico. Y, perdón. Bueno, fui escribiendo siempre y siempre hasta que empecé a estudiar la carrera, que a mí me hubiera encantado estudiar filosofía o filología hispánica, pero la verdad es que tuve muchas presiones familiares para no hacerlo y yo sinceramente creo que fue un error no haber estudiado filosofía o filología porque me hubiera servido muchísimo más y hubiera disfrutado mucho más la carrera. Sí estudié algunas asignaturas de Erasmus, Ujú. estuve de Erasmus en Birmingham y allí en la Facultad de Hispánicas de Birmingham me matriculé en las asignaturas de libre elección y estuve allí leyendo a literatura de la posguerra, civil española y alguna y ficción mexicana, creo que fueron las asignaturas que cogí. Entonces, mi interés ha estado siempre allí. He tenido la suerte de crecer también en una casa llena de libros. Mi padre es periodista y bueno, y siempre nos ha inculcado mucho el amor hacia los libros, ¿no? Nos leía poemas antes de dormir a mis hermanas y a mí. O sea, yo en mi infancia he estado siempre pegada a un libro. Luego ya en la carrera sí que es cierto que leí algo menos, me dispersé un poco, o sea, nunca dejé de leer, pero menos, y fue durante la enfermedad de mi madre, que tuvo un cáncer, que tuve muchísimo tiempo ahí de espera, en las salas de espera y tal, volví a leer otra vez compulsivamente, ¿no? O sea, siempre leía, pues no sé, había épocas igual leía un libro al mes, ¿no? Pero ya estoy hablando de leer un libro a la semana o más, ¿no? Que era lo que hacía, pues bueno, antes de ser estudiante universitaria. Muy bien, y también en relación, bueno, supongo que si has estado siempre en un ambiente familiar, pues muy imbuido en las letras y tal, también quería preguntarte si, bueno, es que más o menos ya has respondido, si habías sentido alguna presión familiar a la hora de escribir o de publicar. Y también, ¿cómo crees que te ha influido o si no te ha influido, pues nada, la formación en económicas en tu escritura? Mm. En mi familia, o sea, presión, o sea, yo claro, a mí lo que me decía, o sea, mi padre era como muy exigente y lo que me venían a decir era como que yo valía más para otra cosa, ¿no? O sea, yo tuve la desgracia de sacar muy buenas notas en el colegio y entonces se generaron muchas expectativas conmigo de lo que yo podía llegar a hacer, ¿no? Y el éxito pues era, pues no sé, ser directiva de una empresa, pero bueno, a mí eso no era lo que me interesaba. Y luego también a la vez mi hermana pequeña, aunque nunca lo hemos vivido como una competencia entre nosotras, cuando yo empecé la carrera ya empezó a publicar libros de poesía. Ya con muy jovencita publicó 4 libros y luego ya años después publicó un quinto poemario. Y entonces como que sentí que la escritora de la familia era ella. Lo que pasa es que, bueno, ella justo en el impasse que ella dejó de escribir, empecé yo. Y a ver si ha servido, pues me ha servido para saber que yo allí no estaba bien. O sea, que eso no era mi espacio en absoluto. Em, y cuando bueno, descubrí que tenía cierto talento para el marketing y entonces, bueno, pues por ahí, que es como la parte más creativa, sí que pude ganarme la vida y disfrutar algo, pero em,
yo realmente cuando más siento que soy yo es cuando escribo, ¿no? Y es como, esto es un cliché que te lo dicen todos los escritores, que cuando escribes mal porque es muy difícil y sufres, y cuando no escribes peor porque lo necesitas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, o sea, a mí me pasa eso, o sea, es un cliché, pero los clichés también suelen tener una base de realidad y en mi caso pues se cumple. Vale, pues justo me has respondido a otra pregunta que quería formularte y era qué era para ti la literatura y la escritura. Entonces entiendo que es como una forma de sanación, ¿no? Bueno, no es de sanación, no, o sea, no es una forma de sanación. Yo creo que es como una forma de estar en el mundo, ¿no? Em, Cuando escribes miras el mundo de una manera diferente, quizás, mm, sí, como que tienes no sabría decirte, te fijas en distintos, en distintas frecuencias, miras de otra manera. Sí, yo eso es lo que diría, que es como una forma de estar y de procesar la realidad. No sé si tanto senador, esa pregunta de senador me la hacen mucho, pero quizá por la temática del libro Sí. y bueno, luego si quieres ya entraremos en ella, pero bueno, yo tengo mis conflictos, yo no sé hasta qué punto es eh, tan sanadora la escritura. O sea, más bien es una forma de mirar y de vida, ¿no? Sí, una forma como de procesar la realidad y de estar en el mundo y de relacionarte con el mundo y con tus experiencias, ¿no? Vale, vale, perfecto, pues gracias. Es como un recurso que tienes para jugar con tu vida de alguna manera. Lo que tú vives o las experiencias que tú tienes las puedes transformar en otra cosa. Aunque no escribas algo autobiográfico, aunque se lo pongas a otro personaje y a partir de ahí te inventes una historia, pero siempre el punto de partida de una historia suele ser algo que has visto o algo que has vivido, algo que has experimentado, ¿no? Es lo típico que vas en el autobús, pones un poco la antenita, te Sí, fijas un poco en lo que está pasando a tu alrededor y a lo mejor de ahí se puede sacar una historia, ¿no? claro, sí, luego te vas a otros sitios, pero siempre parte de alguna experiencia, ¿no? Ujú. Y también en relación al proceso de escritura, bueno, siempre está el cliché de la dificultad de la página en blanco, ¿no? Lo terrorífico que es ponerse a escribir desde cero. Entonces, quería preguntarte, ¿tú tienes algún esquema ya prefijado? Por ejemplo, con el comensal, Mm. ¿tenías ya un poco una pauta, pues personajes, espacio, etcétera, como un esquema previo? ¿O como decía Pío Baroja, vas así un poco a lo que te va viniendo sobre la marcha y a ver? Yo no sé tener un esquema prefijado y lo intento a veces, ¿eh? Digo, venga, voy a ordenar, me voy a pensar, porque me resulta como más abarcable y más fácil eso de tener capítulos, ¿no? Que vas rellenando. Pero no. De hecho, en el comensal, desde luego que no. Empecé escribiendo sobre mi madre y yo no tenía ni idea que iba a aparecer por ahí el terrorismo, ETA, mi abuelo, o sea, no me lo podía ni imaginar. Pero bueno, es como un camino que emprendes bueno, en mi caso en ese libro de autodescubrimiento y me llevó por ahí. Pero también para mí es parte de la gracia el no saber dónde vas a ¿Cómo te va terminar. a llevar? Ujú. Me gusta, Ujú, pero yo también escribo un poquito y también soy de esas que no tengo esquema. O sea, para otros ujú. aspectos de mi vida sí que me gusta tener las cosas más planificadas, pero justamente para escribir soy incapaz de adaptarme. Al final acaba cambiando todo. Sí, yo a veces lo intento, ¿eh? Y me he hecho muchos esquemas de las cosas que escribo, pero luego me los salto todos a la torera. Pues eso me anima. Que no lo estoy haciendo tan mal. Vale, y también con respecto al proceso de escritura, bueno, muchas de nosotros sí que pues intentamos escribir en nuestros ratos libres. Entonces, queríamos preguntarte si tú has hecho alguna especie de taller, curso, formación o algo para escribir. ¿Nos recomiendas que hagamos algo así? Pues como escritoras noveles, pues para un poco mm, perfeccionar la técnica, ¿o crees que no es necesario? ¿O en tu caso, cómo ha sido? Yo sí lo recomiendo. Sé que hay autores que no lo recomiendan, pero yo no entiendo muy bien por qué. Porque yo creo que es cierto que apuntarte a un taller de escritura no te va a convertir en Dostoyevsky, ¿no? Pero sí que te va a ayudar a mejorar y a pulir cosas. Bueno, nadie se apunta a clases de violín esperando ser un primer violín, ¿no? En una orquesta, sino que es algo que, bueno, tienes el talento para llegar hasta allí o no lo tienes, pero desde luego que puedes aprender a tocar el violín, como que puedes aprender a escribir y te va a servir en todas las facetas de tu vida, porque nos comunicamos un montón a través de la escritura. Yo me apunté a un taller de escritura después de que muriera mi madre, hice un taller
en Hotel Kafka con Eloy Tizón, que es un autor de relatos que no sé si conocéis, que es estupendo y me ayudó un montón a desbloquearme. También me dio un montón de referencias muy interesantes. También fue bueno, vosotros estáis estudiando filología, ¿no? Pero yo que venía del mundo empresarial, para mí fue, por ejemplo, muy útil encontrarme con otras personas que también tuvieran interés en escribir o que leyeran, porque yo no tenía tantos amigos que leyeran. Y luego además hay una serie de errores de principiante que cometemos todos, que pues si te los señalan, tardas menos en superarlos. Y, mm, y luego tuve un taller más largo con la que acabó siendo mi editora, fíjate si fue útil, Elvira Navarro. Ah, sí. Sí, yo me fui a vivir, bueno, mi madre estaba enferma y luego murió y yo había estado en Madrid con una excedencia de la universidad. Me tuve que volver a Nueva York y en Nueva York ya sí que ninguno de mis amigos leía nada. Estaba la gente del ritmo de Nueva York que es muy bestia, o sea, está todo el mundo todo el día haciendo cosas y de fiesta y como muchas distracciones, ¿no? Entonces me busqué, o sea, yo necesitaba un interlocutor, alguien con quien poder hablar de lo que estaba escribiendo o que me propusiera lecturas o que me diera también un poco su opinión sobre mis textos y desde luego que fue súper útil. Yo lo recomiendo muchísimo. A mí me ha ayudado un montón a crecer y me ha ahorrado mucho tiempo, yo creo, de estar perdida. Ujú. Vale, pues le queda anotado, muchas gracias. Nada. Vale, y después ya, un poco ya internándonos en el comensal. Bueno, el tema de ETA, que es una realidad que nos ha sacudido pues hasta hace bien poco, es una problemática pues muy difícil sobre la que hablar, ¿no? Ujú. Entonces, nos preguntábamos ¿qué te lleva a escribir sobre la muerte bueno, sobre el asesinato de tu abuelo, ¿no? O sea, y después, ¿tenías alguna especie de miedo por cómo ibas a ser recibida una obra que tratara justamente el tema de ETA? Mm. Pues ya te digo que yo acabé en ese tema sin proponérmelo. A lo que me he dado cuenta es que, claro, uy, lo siento, que nos están tocando el timbre. ¿Te importa que pare un momento? Es No, que no no, sé no, quién es. tranquila. Voy a parar la grabación Perdona. también. Vale, Nada, para. nada. Ya está. Ujú. Que ya ni me acuerdo lo que me habías preguntado. Vale, sí. ¿Cómo surge el hablar de ETA? Y si creías que por el hecho justamente de hablar sobre ese tema, tu libro iba a tener una recepción determinada o si tenías miedo de que no fuera bien acogido. Em, bueno, eso, como te contaba, yo no estaba pensando en escribir sobre ETA en un primer momento. Yo quería escribir sobre lo que había supuesto para mí la muerte de mi madre y el duelo y todo eso. Pero mientras estaba escribiendo sobre la muerte de mi madre, a veces me atascaba, no sabía cómo seguir, había cosas sobre mi familia que no terminaba de entender, ¿no? Por ejemplo, mi padre que empezó a hablar sobre mi abuelo, que su padre, empezando a decir cosas como yo vi el rosario manchado de sangre, unas cosas que para mí me resultaban rarísimas, ¿no? O me empezaba a decir, yo ya he pasado por esto, o incluso gente que cercana a la familia me decía, bueno, no, tu padre ya tiene mucha experiencia con la muerte. Yo pensaba, ¿qué experiencia tiene mi padre con la muerte, no? Y entonces me di cuenta de que había ciertas cosas sobre mi familia que no podía comprender si no le encontraba un lugar al asesinato de mi abuelo, ¿no? Yo había vivido durante muchísimos años, como, o sea, lo sabía que había pasado, pero no lo había integrado como algo importante en mi historia. O sea, eso era una cosa que había ocurrido antes de que yo naciera y pues que tampoco veía cómo me afectaba a mi vida, pero sí que afectaba y afectaba mucho. Lo que pasa es que yo no era capaz de verlo. Y entonces pues ese fue el proceso un poco de descubrimiento de ese dolor enquistado en la familia, de ese duelo congelado, ¿no? O sea, durante el duelo de mi madre me encuentro con otro duelo sin resolver. Y entonces en mi proceso de duelo tengo como que hacer un poco duelo por los dos, Ujú, por mi madre y por mi abuelo. Y luego yo cuando empecé a escribir el libro, ETA todavía no había anunciado el cese definitivo de la actividad armada, pero bueno, no estaba tampoco en su mejor momento, ¿no? O sea, tampoco el cese llegó de la noche a la mañana. Pero sí que me daba cierta cosa.
cuando no lo pensaba tanto cuando estaba escribiendo, porque yo no sabía ni si se iba a publicar aquello, no sé muy bien ni por qué escribía. Yo lo escribía porque como tenía la necesidad de contar esa historia, pero claro, yo nunca había publicado, tampoco sabía muy bien qué significaba publicar, ni qué repercusión podía tener eso, ni quién me lo iba a querer publicar. Entonces, las cosas fueron pasando poco a poco, ¿no? Además es que yo no tuve ni que buscar editorial porque, como os comenté, yo hice un taller con Elvira Navarro y cuando a ella la nombran editora de Caballo de Troya, se acuerda de mí y me contacta y me dijo, oye, ¿cómo vas con ese texto que estabas escribiendo? Porque me gustaba mucho y me encantaría publicarlo. Entonces, y yo no lo tenía terminado del todo y dije, pues bueno, me dio una serie de meses que fueron bastantes y tampoco me quedaba mucho, entonces lo acabé y se lo mandé. Entonces ese, como que ni siquiera pensé mucho cómo fueron ocurriendo las cosas, me dejé llevar y luego sí que me morí de miedo cuando me empezaron a contactar los medios de comunicación, porque el libro suscitó interés muy rápido, porque tampoco se había escrito mucho. Sí se había escrito, pero igual se había escrito, pero no desde ese punto de vista tanto de la posición pues, cercana a las víctimas, em, y tampoco se había escrito en un momento en el que igual hubiera un lugar para ello, ¿no? Para que la gente estuviera preparada, porque se había escrito sobre todo en euskera, se había escrito en los años más duros del terrorismo y yo creo que la gente no estaba todavía preparada para esas historias. Ujú. Y entonces yo sí ahí que sí, casi me muero cuando yo, que no he dado una entrevista en mi vida, me empiezan a hacer unas preguntas complicadísimas políticas en las que yo tampoco he pensado, porque vale que ETA ha afectado a mi historia familiar y a mi día a día durante muchísimos años de mi vida, pero yo tampoco hacía como teorizaba sobre ello, ¿sabes? O Pero, sea, yo tiraba para adelante pero y tú vivías vivía, más. sí, yo vivía, entonces me sorprendían mucho todas esas opiniones que se suponía que yo tenía que tener y, me desconcertó muchísimo. Fue una experiencia muy curiosa la de hablar del libro al principio, o sea, me temblaban las piernas. Yo, si tenía una entrevista, no podía pensar en otra cosa hasta que la pasaba. Ahora ya, por supuesto, no me pasa, ya me puedes preguntar cualquier cosa, Ujú. que no me voy a poner nerviosa porque yo creo que ya he contestado todas las preguntas posibles, he salido de todos los escollos y posibles y ya Tranquila que, tengo mucha seguridad. tranquila que yo preguntas políticas tampoco te voy a hacer. No, bueno, pero que ya sé cómo salir de ahí, pero fue un aprendizaje. Por ejemplo, una cosa que puedes hacer es decir que no lo sabes, porque es que yo había muchas cosas que realmente no lo sabía o no tenía una opinión, Ujú. o había cosas que Que a lo mi, mejor te mi, suponían mi que te habías opinión, planteado y no. bueno, había cosas que no me había planteado o sobre las que no estaba segura de mi opinión y había otras cosas que tampoco aporta nada mi opinión sobre ese tema, ¿no? Yo mm, lo que me he dado cuenta es que si contribuyo a algo en toda esta historia no sé, de la superación del trauma por el terrorismo, o como lo quieras llamar, es si aporto algo va a ser siempre desde mi escritura y desde mi transformación de la realidad, de lo que he vivido, ¿no? Porque yo no creo que sea la persona adecuada no sé, para teorizar políticamente, ni me interesa, ni, ni quiero, ni creo que se me va a ir la fuerza creativa si me pongo en ese lugar, ¿no? Mira, justo me has respondido otra pregunta que era cómo te habías aproximado a al mundo editorial, o sea, cómo surge la idea de publicar, pero ya me has dicho que al final fue precisamente Elvira Navarro la que contactó contigo. Sí. Entonces, pues esa pregunta ya se queda contestada. Mm. Vale, otra pregunta también con respecto al comensal es que tú en el mismo prólogo ya nos avisas a los lectores, trazas con nosotros un pacto de ficción. Y nos dices, Ujú. esto que vais a leer, esta obra, el comensal es autoficción. O sea, hay una parte de realidad, no ficcional, y otra parte que es invención, es ficción, ¿no? Entonces mi Ujú. pregunta era, ¿cómo surge el escribir? O sea, eh, esta decisión de escribir desde el punto o sea, desde esa autoficción es previa, es decir, tú te planteas antes de escribir la obra, pues voy a hacer una obra de autoficción, o surge de manera natural, o
no sé, o sea, ¿cómo decides qué pacto quieres establecer con el lector? No está en absoluto meditado porque yo es que no sabía ni lo que iba a escribir. Yo empecé a partir de esa necesidad de contar el duelo por la muerte de mi madre y muchas veces me sentía constreñida por la realidad. Se veía que si solo contaba los hechos tal y como fueron, no podía contar la historia completa ni como yo la quería contar. Había veces pues que la realidad era muy aburrida y tenía que editarla, o que no tenía interés o tenía que cambiar cosas. Y entonces también, sí, había partes que no conocía y que me las tenía que inventar porque, y que eran necesarias para que la historia funcionara, ¿no? Que hubiera determinados episodios que si yo no los conocía, pues tenía que inventármelos. Entonces fue siguiendo un poco las necesidades que me marcaba el texto, como apareció todo eso. También hay gente que me pregunta por el narrador de la primera parte y bueno, la narradora, ¿no? De la primera parte y de la segunda, que les resulta muy curioso el narrador de la primera parte, porque es como una primera persona que es un poco omnisciente. Me dicen también que cómo lo he construido, y yo, pues mira, no tengo ni idea. O sea, yo pruebo cosas. Y lo que me funciona es con lo que me quedo. Es verdad que desecho mucho, o sea, escribo mucho y tiro mucho también. Ujú. O sea, que es más fue natural más que una elección realmente. Sí, es como natural, tampoco sé si es la palabra, pero sí como dejarme llevar un poco por lo que creo que necesita el texto. Ujú. Mm. Y tú el comensal, entonces entiendo que lo escribes en los últimos momentos de la enfermedad de tu madre y lo terminas después. O es después ya de la muerte de tu madre cuando empiezas a escribirlo. Después, sí, pero muy poco después, muy pegado a muy pocos meses. Si mi Ujú. madre muere en septiembre, ese mismo septiembre escribí un texto que ya estaba relacionado con el libro. Lo que yo no sabía era que luego iba a escribir un libro entero sobre ello, pero en aquel taller que me apunté con el Tizón, ya el primer texto que escribí ya un poco enmarcaba esta historia. Y luego quizá empecé pues en enero, a lo que es el libro propiamente dicho. Sí, pero sin saber nunca muy bien lo que estaba haciendo, pero de repente empiezas a ver que se juntan páginas y páginas y que es un tema que quieres seguir indagando y explorando y empiezan a juntarse ahí. O sea, ves la posibilidad de construir un libro con eso. Ujú. Y bueno, supongo que durante todo este proceso tú también pues tendrías tus obligaciones familiares, tus obligaciones laborales, ¿no? Entonces, un poco, ¿cuáles han sido los apoyos durante este proceso de escritura, ¿no? Apoyos. Mm, Pues bueno, Elvira, desde luego, un apoyo muy importante y yo creo que sobre todo ella y mis amigas que me animaban y que me leían ahí las cosas que escribía, mi compañera de piso de Nueva York y eso, pero sobre todo, sobre todo diría que Elvira, más adelante, porque claro, este libro yo tardé un rato en escribirlo, pues tuve una pareja también que me apoyó, pero bueno, es un trabajo bastante solitario, ¿eh? O sea, no sé yo hasta qué punto los apoyos son tan vitales como quizás en otro tipo de emprendimientos, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy preparando una oposición y siento que es más importante tener un apoyo en una oposición que en la escritura de un libro, porque tienes como unos plazos, hay como más estrés, no sé. En cambio, en el tema del libro eres un poco tú contra la página en blanco. Eso sí que es una lucha de uno a uno y bueno, te pueden leer, te pueden comentar, pero al final eres tú. ¿Y cuál ha sido la parte más difícil en ese proceso de escritura? Mm, La parte más difícil. Pues es que todo es difícil. O sea, no diría que hay una parte más fácil. No hay una parte más O fácil. quizás los retos a los que has tenido que enfrentar y que no habías imaginado que escribir supusiera ese reto. O sea, hay bloqueos que son difíciles de superar. En el comensal tuve un par que me costaron mucho superar
Y uno de ellos fue, por ejemplo, el cómo construir el personaje de mi madre. Mi madre y yo nos llevamos fenomenal. Mi madre era una persona que tuvo una vida bastante tranquila, o sea, no había como nada reseñable así que la hiciera un personaje de novela súper atractivo, ¿no? Y me costó muchísimo construir su personaje desde un punto de vista que fuera interesante. Y muchas veces las claves las encuentras en otros libros. Y en este caso yo encontré la clave para construir el personaje de mi madre en un poema de Elizabeth Bishop que se llama El arte de perder, que dice algo así como: el arte de perder no es difícil, tantas cosas nacen con la intención de ser perdidas que su pérdida no es ningún desastre. O sea, esto es una traducción que te estoy haciendo así un poco sobre la marcha, pero, pero vi que mi madre era una persona muy desprendida y que ella de alguna manera había estado preparándose para su muerte desde hacía muchos años, ¿no? Como que casi que resultó tan natural como se fue que ese desprendimiento fue el lugar desde el que quise construir el personaje. Pero sí, hay muchas veces que cuesta un montón dar con la clave. eh, y una vez que ya lo resuelves, pues se abre un camino, ¿no? Yo al principio pensaba que era porque era una escritora novata, ¿no? Y que no sabía escribir y que por eso me atascaba, pero no, es que realmente hay veces que necesitas encontrar una clave para poder seguir. Y eso es lo más difícil, pero los bloqueos también son necesarios y se suele crecer con ellos si no te pierdes por el camino, ¿no? Si vuelves a reengancharte, normalmente lo que sale después del bloqueo pues es mejor. Y la forma de superarlo supongo que es seguir escribiendo, ¿no? Sí, seguir escribiendo, a mí me ayuda mucho pasear y me grabo así notas de voz. Me resulta también útil a veces hacer ejercicios de escritura automática, a ver qué sale, o sea, cuando no puedo más. Me pongo como 10 minutos en el móvil el alarma y escribo ahí a lo loco. La mayoría de las veces lo que sale es un horror, pero a veces encuentras alguna idea que está bien. Y leer también me ayuda muchísimo a superar los bloqueos. Aunque el libro no necesariamente esté tan relacionado, ¿no? O buscar libros con estructuras que te puedan servir, que traten temas similares al tuyo. Y Sí. hablando de lecturas, ¿cuáles dirías que son tus referentes? O a lo mejor escribiendo el comensal en los que, si no modelos, pero... Uy, vale, la reunión terminará en 10 minutos. Bueno, Mm. es que me ha salido aquí un... Ya también me ha salido a mí. ¿Cuáles dirías que son, pues, eso, tus referentes literarios, los libros a los que más acudes? O si quieres en específico, escribiendo el comensal, ¿en cuál te inspiraste más? O si no te inspiraste en ninguno, pues en ninguno. Sí, no, con el Comensal sí que tuve algunos libros que fueron muy importantes porque me ayudaron a resolver esos bloqueos que te digo. Este poema, ¿no? De Elizabeth Bishop, del arte de perder. Luego un libro que es maravilloso, te lo recomiendo muchísimo, que se llama Knox, de Anne Carson. Es un poemario sobre un hermano que tenía ella, que murió y al que casi no conoció, porque yo muchas veces no sabía si estaba legitimada para contar la historia de mi abuelo, porque bueno, todavía había mucha gente viva, ¿no? que lo conocía y yo no lo había conocido. Y digo, ¿qué hago yo escribiendo sobre este señor que no he visto en mi vida, ¿no? Y me daba, bueno, me sentía a veces un poco culpable. Y leyendo este libro de Anne Carson me di cuenta de que se podía escribir una historia muy bonita sobre alguien a quien no conoces, ¿no? Y además el libro es como una especie también de diario de duelo que es como un facsímil casi de un cuaderno que ella tenía, como con recortes, y es muy bonito. Y luego el libro del Año del Pensamiento Mágico de Joan Didion también me ayudó y lo tuve ahí presente. Y eso que la primera vez que lo leí no me terminó de gustar, porque yo creo que estaba demasiado reciente la muerte de mi madre y no sé, lo leí y pensé, está Joan Didion, piensa y hace unas cosas muy raras. Y cuando pasó un año y empecé a tener la necesidad de volver a los hospitales, los lugares donde mi madre había recibido su tratamiento,
me di cuenta de que estaba haciendo algunas de las cosas que Joan Didion contaba en su libro, ¿no? Por ejemplo, ella hablaba de que había guardado los zapatos de su marido, que no los había querido tirar por si regresaba, porque el marido había fallecido. Y yo pensé, estoy volviendo al hospital donde se trató mi madre por si me la encuentro. O sea, no es algo que hagas conscientemente, pero luego me di cuenta, yo creo que estoy volviendo por esto. Y entonces también es un libro que me gustó mucho y que sobre todo más igual en el tono me sirvió de inspiración. Y bueno, antes has dicho que para ti la literatura y la escritura es una forma de mirar, ¿no? Pero supongo que también te ayudaría a la hora de hacer el duelo con respecto a la muerte de tu madre o no. Sí te ayuda en el sentido que te ayuda a poner en orden lo que has vivido y darle un sentido. Pero en el caso, o sea, con mi madre yo creo que sí que me ayudó. Y además fue bonito porque de alguna manera alargas el tiempo con ella, ¿no? O sea, alargué mi tiempo con ella. Y eso, bueno, fue una despedida como especial nuestra, íntima, y que, aunque luego se ha hecho pública, pero que me gustó escribir sobre ella todas esas horas y eso. En cambio, en el caso de mi abuelo, yo no creo que haya sido tan sanador. Yo no, quizá escribirlo sí, pero la exposición pública yo creo que no es nada sanadora. El que te estén todo el rato preguntando, eh, como intentando usar esa historia para lanzar otros mensajes. Esa era la Yo, pregunta que te quería formular. eso no Sí. es sanador. Y Ujú. además, em, yo que había vivido siempre ajena a la muerte de mi abuelo, es muy chocante que eso de repente se convierta en algo que vertebre mi identidad pública. Eso te quería Eh, preguntar, Eso es una cosa para mí súper desconcertante. ¿en qué medida el comensal te había condicionado tu figura pública? Vamos, y supongo que también tus futuros libros, porque quizás después hay determinados medios o lectores que están expectantes de otro libro, a lo mejor sobre ETA. Y bueno, esa es otra pregunta que te quería hacer, si tienes ahí sobre la marcha alguna otra creación o todavía no. Em, bueno, muchas preguntas, a ver. Em, sí, es chocante, y fue de verdad que no fue fácil navegar toda esa exposición, que bueno, igual para otras personas no es tanta exposición, yo tampoco, o sea, yo salgo a la calle y la gente no me para, o sea, no soy Justin Bieber ni Rosalía, pero, pero para mí, que era algo que se había llevado siempre en secreto, del secreto a ese nivel de exposición que yo viví como moderado, es un salto muy grande. Y sobre todo lo que te contaba, el pasar de que no nadie te conozca por ello a todo el mundo te conoce por ello y casi solo por ello. Mm. Eso es raro. Y condicionar la forma de escribir, sí que me la condicionó al principio. Yo no quise saber nada sobre el tema de ETA, o sea, no leí ni un libro, o sea, tardé mucho en leerme Patria y todos los libros que salieron, porque necesité, o sea, me puse a leer literatura japonesa, no, o sea, quería ir a las antípodas, a que veo bastante harta. Sin embargo, ahora fíjate, y no lo hago, o sea, desde luego no es oportunismo porque me estoy tomando mi tiempo para escribir mi segunda novela, pero he necesitado volver al tema del terrorismo, aunque no solo, porque hay otras cosas que aparecen ahí, porque sí que siento que hay algunas cosas que están sin tratar y sin resolver que quiero explorar. Sí, así que en contra de mi voluntad, porque yo juré que yo no volvía a abrir este tema, que estaba ya hasta las narices, pero he vuelto en contra de mi voluntad. Mira, Elvira siempre me dice que no escribimos los libros que queremos, sino los que podemos, y en este caso es un claro ejemplo. Y yo tengo ya ganas de acabar con este tema, si te soy sincera. O sea, mi objetivo con lo que estoy escribiendo ahora es un poco... em, destruir esta historia, ¿no? Porque de alguna manera siento que el comensal, por eso te decía que es sanador hasta cierto punto, me ha congelado un poco en ese trauma de mi abuelo. Yo vivía ajeno y de repente esto vivo un poco en ese trauma. He leído muchos libros sobre el trauma y hay uno que me gusta mucho que se llama El cuerpo lleva la cuenta, de Bessel van der Kolk. Bueno, si te interesa el tema es muy bueno.
donde cuenta que las personas que mejor superan el trauma son las que no recuerdan los hechos tal y como fueron, sino que los que más los distorsionan, los que su memoria a lo largo de los años más cambian, ¿no? Yo creo que hicieron un ejercicio donde entrevistaban cercano al hecho traumático a unas personas y unos años después, y los que más habían cambiado la historia pues eran los que mejor la superaban. En cambio, los que te repetían las cosas tal y como habían sido, esos, los que se habían quedado como atrapados en ese momento, esos eran los que peor la superaban. Entonces ahora tengo mucha necesidad de coger esta historia y distorsionarla muchísimo y hacer algo que no tenga nada que ver y liberarme un poco de ella. O sea que Sí, será una novela de ficción, entonces. No. pues no, o sea, sí, no, o sea, sí, tiene más ficción, desde luego que sí. Y Pero bueno, en este caso sí que entonces es una decisión ya previa a la obra, que no es como en el anterior que salió de manera natural, porque era una necesidad. no, en este libro, por ejemplo, tengo más claro que las estructuras, lo que quiero contar. Sí, sí, creo que soy más consciente de hacia dónde va la historia que en el primero, sí, sí, sí que lo creo. Ujú. Y cuando tú le das a la editorial el libro, ¿sabías que iba a tener tanta repercusión? ¿Qué va? ¿Sabes No, cuántos ejemplares tenía la primera edición? ni idea. 400. La primera tirada fue de 400, nada, era una cosa minúscula, mínima. Ujú. No me lo podía imaginar. Eh, De hecho, cuando lo entregaba había una parte de mí que no quería entregarlo. O sea, como Dios mío, y ahora esto va a salir al mundo y me moría de la vergüenza. Y yo, y lo va a leer mi familia, qué horror. Pero bueno, luego la gente lo leyó y le gustó. Bueno, hay gente que le gusta, hay gente que no, como todo en la vida, pero a mucha gente le gustó y el libro fue creciendo y creciendo y llegó hasta muy lejos. Ujú. A ver, voy a parar un momento. Vale. Y bueno, ya para acabar, esto ya es más un consejo personal. Y era si nos podías recomendar o darnos algún consejo, alguna pequeña indicación eh, sobre a la hora de escribir. O sea, si tienes algún consejo personal o algo que te ha ayudado a ti a la hora de ponerte a escribir. ¿Algún consejo? Pues escribir es el consejo, o sea, ponerte a ello. Y, y sí, bueno, y quizás hay veces que cuando te pones y ves que te atascas y no avanzas, una buena solución es leer con un lápiz en la mano y ir cogiendo del libro que estés leyendo cosas que te puedan servir, ¿no? Una descripción que te guste, eh, algo como resuelve eh, una trama, o sea, sí, sí, yo siempre que me atasco me pongo a leer y siempre es algo, siempre escribo después algo. Es muy, o sea, un libro que esté bien, ¿no? O sea, hay libros que a veces pues no te gustan y pues bueno, pues ese no. Pero un buen libro, como de un buen autor o autora contrastado, que sepas que te va a gustar. O sea, siempre está bien tener ahí unos libros de calidad en la mesilla de noche que sabes que te van a dar ideas, ¿no? Yo creo que es imposible leerte un libro de Virginia Woolf, por ejemplo, y no sacar nada de ahí. O no, o sea, que hay autores que siempre te van a sumar, cada uno tiene que encontrar cuáles son los suyos, ¿no? ¿Y cuáles, bueno, ya nos has comentado algunos, pero cuáles dirás a lo mejor tres o así, no ya solamente con respecto al comensal, sino en general, a ti que más te han marcado o que más Qué acudes a difícil, ellos? qué difícil es esa pregunta. Em, para el libro que estoy escribiendo ahora, me están sirviendo mucho dos libros que te voy a contar si quieres. Uno es Las Vírgenes Suicidas de Jeffrey Eugenides, que me parece que es un libro espectacular. Eh, sí, me gusta muchísimo el punto de vista del narrador, que es un vecino el que cuenta la historia de las niñas que viven encerradas en la casa, ¿no? Bueno, los vecinos casi como un coro, ¿no? Y me gusta un montón. Y luego otro libro que me está sirviendo un montón es la antología de Spoon River de Edgar Lee Masters, que es un libro de poesía, pero bueno, se lee casi como una novela porque es la historia de un pueblo contada a través de los epitafios bueno, no son epitafios, son como los muertos del cementerio que hablan
y cada uno tiene como un poema de dos caras o de una cara, entre una cara y tres caras, en el que cuentan su vida y tiene una capacidad emocional muy, muy grande. Sí, y no sé, hay autores que siempre me dan ideas. Por ejemplo, Perec siempre me gusta leer, siempre tiene algo que, o sea, de esto que cuando dices, cuando te decía que a veces me atasco y no sé, que quiero coger alguna idea de algún sitio, a ver si, pues Perec siempre me da alguna idea. Me gusta revisitarlo. Y luego autoras también, no sé por qué justo te he dicho hay tres autores, pero sí, diría que casi leo más mujeres, pero justo no sé por qué ahora no me viene ninguna a la cabeza. Pero Natalia Ginzburg me gusta un montón también. Mm, no sé, ahora me quedo así un poco en blanco, pero sí, o sea, tendría que enseñarte pues, ya de noche, o sea, me van a comer los libros. Pero sí, sí, siempre te hacen compañía. Lo que es curioso es que Eh, últimamente me está gustando mucho leer poesía porque creo que tiene una capacidad de hacer compañía que no tiene la novela. La novela como que la lees una vez y algunas las vuelves a releer, pero no es lo habitual, ¿no? En cambio, los poemas como que los lees y los vuelves a leer y cuanto más lo conoces, más te acompaña. Sí, eso estoy entrando más en la poesía últimamente. Pues muchísimas gracias. Bueno, cuando termine la entrevista los voy a apuntar todos. Seguro que me los leo. Así que de verdad, pues muchísimas gracias por, bueno, Nada, a ti. por tu entrevista, por todo. Y bueno, pues para nosotros ha sido un honor. Ujú. Pues nada.